Descubierto el misterio del árbol maldito, leyendas escalofriantes de Jalisco. REVLADAS. La noche se cernía oscura sobre el barrio y un aire helado soplaba entre las calles, haciendo crujir las ramas de los árboles. María regresaba de su turno en el hospital, cansada pero con el corazón acelerado. Mientras abría la puerta de su casa, la risa despreocupada de su hijo Javier resonó en el patio. Era un niño lleno de vida, ajeno a las sombras que se asomaban en la esquina. Pero el corazón de María siempre estaba alerta, siempre atento a los peligros que acechaban. Cuando miró hacia la calle, su mirada se encontró con la del extraño, un hombre de cara sombría que la observaba con una intensidad perturbadora. Un escalofrío recorrió su espalda, los rumores habían comenzado a circular entre los vecinos. Susurro sobre un viejo árbol en la plaza, un árbol maldito que albergaba un espíritu vengador. María había oído historias de su abuela cuando era niña, relatos escalofriantes que creía haber dejado atrás. Sin embargo, esa noche, mientras el viento soplaba y las sombras cobraban vida, sintió que el pasado regresaba con fuerza. Un atardecer, mientras las nubes cubrían el sol, los niños comenzaron a dispersarse, dejando a Javier jugando solo. María lo observaba desde la ventana, su instinto pidiéndole que lo llamara a entrar. Pero algo la atrapaba. En la plaza, el extraño estaba inclinado sobre el árbol, murmullando palabras en un idioma que no recordaba. Era como si quisiera atraerse la atención del niño. El miedo la apretó, y un sudor frío le cubrió la frente. Cansada de ser la única en preocuparse, decidió investigar la leyenda del árbol. Buscando respuestas, encontró un viejo libro en una tienda de antigüedades. Las páginas amarillentas revelaron historias escalofriantes de familias que habían sufrido a causa de ese árbol, tragedias que habían dejado huellas imborrables en el barrio. Esa noche, mientras Javier dormía, el terror se apoderó de su mente. Las leyendas parecían cobrar vida. Pero lo que realmente la alarmaba era que el extraño parecía conocer todos los rincones de su vida. Con la creciente inquietud sobre el extraño, decidió preguntarle a la gente del barrio. Pero, al mencionar al hombre de la esquina, las miradas se desviaban, los murmullos creaban un ambiente tenso. Todos hemos sentido su amenaza, le dijo una vecina con voz temblorosa, pero tememos más al árbol que a lo que él pueda hacer. Todo cambió esa noche, cuando la luna llena iluminó la plaza. María sintió que la tensión era insostenible. Pero su amor por Javier la impulsó a enfrentar sus miedos. Con el corazón agitado y una linterna en la mano, se dirigió hacia el árbol maldito. Las hojas susurraban secretos, y una sombra apareció tras ella. Un grito lejano resonó en la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María se detuvo, sintiendo que el aire se volvía denso. El árbol parecía estar vivo, con una presencia que la observaba. Las sombras se movían y el extraño se acercaba, su mirada aún más intensa, ahora revela un secreto que podría dejarla sin aliento. ¿Logrará rescatar a Javier y desentrañar la verdad oculta del árbol maldito? El destino de ambos pende de un hilo, y cada paso que da hacia el árbol podría ser el último. El viento aullaba con un lamento lastimero, como si la propia tierra se quejara del horror que había presenciado. María miró al extraño a los ojos, y aunque su rostro permanecía imperturbable, en su pecho sentía que la oscuridad se adueñaba de su razón. Era como si su mirada pudiera penetrar en lo más profundo de su ser, marcando cada uno de sus temores. ¿Qué quieres de mi hijo?, logró preguntar, su voz temblando, casi ahogada por el terror que se apoderaba de ella. El hombre esbozó una sonrisa que helaba la sangre. No soy yo quien lo quiere, sino el árbol, respondió, sus palabras flotando en el aire. Lo llama, lo añora y pronto lo tendrá. María sintió que el mundo giraba a su alrededor.
Recordó las historias sobre el árbol, las almas que se habían perdido en su corteza, los llantos de quienes habían intentado escapar de su influjo. Pero, ¿podía realmente el árbol querer a Javier? En su mente, la idea era demasiado aterradora. Sin un segundo de duda, giró sobre sus talones e intentó regresar hacia su hogar, pero un grito agudo y desgarrador la detuvo en seco. Era la voz de Javier, pidiendo ayuda. «Mamá. Auxilio». Un escalofrío recorrió su espalda y, sin pensar, corrió de regreso a la plaza. Las sombras bailaban alrededor del árbol, iluminadas de forma siniestra por la luna. Javier estaba a pocos pasos, su pequeña figura frente al árbol, como si una fuerza invisible lo mantuviera cautivo. El extraño se había desvanecido, pero su presencia aún lo abrumaba todo. Las hojas crujían, como si rieran de la desesperación de María. «Javier. Ven aquí», gritó, estirando los brazos hacia él. El niño, con lágrimas en los ojos, parecía atrapado entre dos mundos. Su rostro reflejaba confusión y miedo. «No puedo, mamá, no puedo moverme». «Respira hondo». «Estoy aquí, solo ven a mí». María dio un paso hacia adelante, pero algo la detuvo. Una sombra oscura se cernía sobre ella, envolviendo su alrededor con un manto de desesperación. Al acercarse más, vio cómo el árbol empezaba a vibrar suavemente, como si tuviera vida propia. Entonces, las raíces emergieron del suelo, torciéndose y estirándose hacia Javier, como serpientes buscando capturar a su presa. María retrocedió, el terror apretándole el pecho. Un grito se formó en su garganta, pero no salió. Un silencio ensordecedor llenó el espacio, solo roto por los sollozos de su hijo. «No, no, no». «Suéltalo», gritó, su voz ahora llena de determinación, pero el árbol solo continuaba retorciéndose. Las raíces parecían tener mente propia, buscando el calor del niño, deseosas de consumirlo. La linterna de María parpadeó, iluminando una extraña runa en el árbol, un símbolo que había visto antes, en el libro que había encontrado. Sin el tiempo para pensar, recordó las espeluznantes palabras escritas en sus páginas. ¿Sería posible que existiera una forma de romper la maldición? Desesperada, comenzó a murmurar las oraciones que había leído, sintiendo cómo la energía crecía a su alrededor. Pero, en el fondo de su espíritu, sabía que una batalla en el corazón de la oscuridad apenas comenzaba. Las raíces frenaron momentáneamente, como sorprendidas por su presencia, pero los susurros del árbol pronto se hicieron más intensos, el viento aullando como si advirtiera del peligro. De pronto, un grito desgarrador resonó, esta vez no de Javier, sino del propio árbol. «Nunca podrás liberarlo». Un eco retumbó en su mente. María se sintió caer al suelo, más débil. Las sombras se alzaron, pero un nuevo terror la envolvió. El extraño había regresado, y su mirada era más retadora que nunca. «No puedes ganar, el precio será alto». El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Esos ojos inhumanos parecían sostener la verdad de aquella noche. María temía lo que vendría después. Pero al mismo tiempo, una chispa de valor se encendió en su interior. Que tendría que sacrificar para salvar a su hijo, la tensión era palpable, y el rostro del extraño se acercaba más, su risa era un eco tenebroso. La pregunta estaba formulada y solo había un camino hacia adelante, enfrentar lo inimaginable. El futuro de Javier pendía de un hilo, más frágil que nunca. ¿Qué decisiones se vería obligada a tomar en lo que parecía una pesadilla sin fin? Pero lo que realmente la asustaba era la posibilidad de perderse a sí misma en el proceso. La noche apenas empezaba, y el verdadero horror estaba por desatarse. El aire se volvió espeso, como si la misma atmósfera se detuviera para absorber el terror. María, aún en el suelo, sintió como las raíces del árbol temblaban, ansiosas por apoderarse de su hijo. La risa del extraño resonaba, burlándose de su desesperación, mientras él daba un paso más hacia ella. ¿Qué precio?, preguntó María, intentando mantener la voz firme, aunque su cuerpo temblaba. Deseaba encontrar la fuerza que necesitaba, pero cada palabra parecía un eco vacío en la oscura noche. El extraño sonrió, sus dientes brillaban en la penumbra. Las cosas que más amas siempre tienen un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Deberás dar algo a cambio,
tu propia luz o quizás un alma más. El corazón de María se hundió. ¿Qué significaban esas palabras? Sabía que las almas arrastradas al árbol no había sido un mero relato. En sus adentros, comprendía que el árbol estaba vivo, alimentándose de la angustia, del miedo, de los sacrificios. No, gritó Javier, logrando abrir un poco sus labios, sus ojos reflejaban un terror certero. No, mamá, no lo hagas. María sintió como una emoción ardiente la invadía, el amor por su hijo desbordaba su miedo. Sin pensarlo, se sobrepuso y se levantó lentamente, mirando de frente al extraño. No te puedo dar nada. No tengo nada que ofrecerte. El extraño hizo una pausa, su expresión cambiando de burla a interés. Curioso. Este árbol se alimenta de las promesas rotas y tú estás a punto de romper la más importante, la de proteger a tu hijo. El viento arremetió con fuerza, arrastrando hojas y polvo. María contraatacó. Si eres tan poderoso, entonces ¿por qué no puedes llevarlo tú mismo? La voz de María resonó con más valor del que se sintió. Ella sabía que retar a la sombra era peligroso, pero la adrenalina corría por sus venas, el extraño frunció el ceño, sorprendido por su desafío. Tienes razón en una cosa. Sí tengo poder, pero el deseo del árbol es más fuerte que el mío. Solo él puede reclamar lo que le pertenece. Con cada palabra, las raíces se animaban más, buscando desesperadamente a Javier. María sabía que el tiempo se acababa. Giró hacia su hijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Recuerda lo que dijimos. Siempre juntos, siempre en el amor. Con un gesto decidido, extendió su brazo hacia las raíces, sintiendo cómo trataban de desgarrar la tierra. En ese instante, recordó las palabras del libro. Se hizo a la idea de que el precio, quizás, no era un sacrificio físico, sino algo más profundo. Si te llevas a Javier, también me llevarás a mí, comenzó a gritar, sintiendo la energía chisporrotear en el aire. Tus raíces no pueden consumir el amor que tenemos. Tú es un árbol maldito, no puede tener control sobre nosotros. El árbol tembló, como si luchara contra su voluntad, gritando en un idioma que solo María podía escuchar. El viento aullaba con más intensidad, tratando de sacarla de su trance. A sus espaldas, Javier, temeroso y confundido, levantaba su voz. Mamá, no. María sintió que el poder del árbol comenzaba a debilitarse. Las raíces se retractaron, pero su lucha no había terminado. Entre susurros oscuros, el extraño volvió a reír. Crees que has ganado, pero esto es solo el principio. Te espera un camino más oscuro. Estás jugando con fuerzas que no entiendes. La atmósfera cambió bruscamente, como si la noche hubiera tragado la luz. De pronto, el árbol comenzó a lanzar un lamento desgarrador, pero fue un lamento cargado de rabia. Las sombras se agitaron, y la cara del extraño se torció en una mueca de odio. María comprendió que al haber interrumpido el proceso, había desatado algo aún peor. ¿Qué has hecho?, murmuró el extraño, su voz se tornó helada, el árbol rugió, y de su corteza comenzaron a surgir figuras difusas, sombras de almas perdidas, gritando por la libertad. María dio un paso atrás, aterrada. Las almas, atrapadas en la maldición, parecían extenderse hacia ella y Javier, buscando conexión. No. Esto no puede ser. María susurró, mientras el terror se apoderaba de su estómago. Su decisión había desencadenado un caos incontrolable. Y en la distancia, entre las sombras errantes, una sombra mucho más oscura emergió. Un rostro conocido, pero distorsionado por la tristeza. Mamá, ¿por qué? Ya no hay vuelta atrás. Fue en ese instante que María comprendió que había cruzado un límite, el camino hacia la redención o la condena peligrosa estaba ahora desatado. Ella había luchado, sí, pero a un precio muy alto. El viento aullaba nuevamente, ahora con un eco de terror. ¿Qué ocurriría cuando las almas que habían estado esperando finalmente se liberaran? El susurro de las almas resonó en su mente, siempre habrá un precio. El suelo tembló bajo los pies de María. Las sombras de las almas perdidas comenzaron a unir sus formas, creando un espectáculo grotesco que la helaba hasta los huesos.
Una risa distante, como un eco del pasado, reverberaba en el aire, mientras las almas clamaban por rescate. Eran voces conocidas, recuerdos de aquellos que había amado y perdido, envueltos ahora en un manto de dolor infinito. Javier, gritó, volviéndose hacia su hijo con el terror reflejado en sus ojos. La visión de su pequeño era un faro en medio de la tormenta, pero el caos a su alrededor amenazaba con tragarlos a ambos. Necesitamos correr. Pero el pequeño, paralizado, parecía atraído por las sombras. Mamá, yo siento que me llaman. Su voz era un hilo de esperanza entrelazada con miedo, como si el árbol intentara introducirle sus tentáculos en la mente. María, con el corazón destrozado, se arrodilló junto a él. No. No puedes escucharles, son engañosos. Solo quieren atraparte. Su mirada se entrelazó con la de Javier. Sabía que había que hacer algo, pero no tenía la más mínima idea de que, desesperada, alzó sus brazos al cielo, rogando a cualquier fuerza que escuchara su súplica. Por favor. Llévame a mi hijo. Las palabras resonaron en la penumbra, y por un instante, el viento se detuvo, como si toda la naturaleza aguardara su próximo paso. El extraño, aún allí, ahora parecía completamente despierto. ¿Y crees que así se detendrá el hambre del árbol? Estás tejiendo tu propio destino, madre. Su risa resonó como un trueno, provocando nuevas sacudidas en la tierra. Las raíces se retorcieron y comenzaron a alargarse hacia María y Javier, buscando su piel, buscando su esencia. En un intento por liberarse, María tomó la mano de su hijo y corrió, pero el suelo cede y se convirtió en una trampa. El firme abrazo de la tierra se convirtió en arenas movedizas y sus pies se hundieron. Mamá, gritó Javier, su pequeño cuerpo luchando por liberarse de la sujeción. Las sombras comenzaban a acercarse a él, sus contornos adoptando formas distorsionadas e inquietantes que parecían anhelar su esencia vital. Javier, no. Una oleada de miedo recorrió el cuerpo de María. En medio de su pánico, recordó las leyendas sobre las almas atrapadas y cómo podían ser liberadas. Debo hablar con ellas. Debo recordarles quiénes son, debo devolverles su luz. Con la fuerza del amor que sentía por su hijo, comenzó a gritar los nombres de las almas que conocía. Su abuela, su padre, su mejor amiga no están solas. Regresen. No dejen que el árbol las consuma. Las sombras se detuvieron por un breve momento, como si susurros la atravesaran. Algunas figuras comenzaron a clarificarse, el lamento disminuyó, pero el árbol rugió de ira. María sintió cómo sus fuerzas se desvanecían, pero sabía que no podía rendirse. Javier, aférrate a mí. De repente, una luz brillante emergió del centro del árbol, envolviendo a las almas como un tornado. María luchó, tratando de sostener a su hijo mientras buscaba un camino hacia la salvación. Las raíces, ahora frenéticas, intentaban sujetar lo que quedaba del amor de madre e hijo. Siempre juntos, siempre en el amor, gritó nuevamente. Y en ese instante, la luz de las almas, revitalizada, comenzó a luchar contra la oscuridad del árbol. Las voces de los perdidos resonaban fuertemente, creando un coro de esperanza, pero el extraño, lleno de furia, avanzó hacia ellos. No permitiré que arruinen mi jardín. Tú ya has pagado el precio, ahora debes elegir, serás alimento o salvadora. María sintió que la herencia que había heredado se sentaba sobre sus hombros, una carga que nunca había querido asumir. ¿Y si su sacrificio suma la condena para salvar a su hijo? El árbol no tendrá a Javier, gritó, con cada palabra empujando más fuerte contra la oscuridad. Para derrotar al extraño, debía arriesgarlo todo. La pregunta ardió en su mente, ¿qué podría costarle finalmente su libertad? La luz se intensificó, iluminando toda la noche, pero aún había sombras danzando en las esquinas de su visión. María miró a Javier, y en ese instante comprendió que el verdadero precio sería su propia esencia. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras las raíces empezaban a desgarrar la tierra en busca de lo que deseaban. El momento de decidir ha llegado. La inquietante risa del extraño reverberaba en la oscuridad. ¿Podrían ellos escapar antes de convertirse en uno más de los sacrificios del árbol maldito? El aire se volvió denso y opresivo, como si cada respiración fuera un desafío.
Las raíces del árbol comenzaron a chisporrotear, como serpientes enfurecidas que buscaban cazar a sus presas. María sintió el frío del suelo avanzar por sus pies, como si la tierra misma se preparara para reclamarla. El extraño se quedó allí, frunciendo el ceño, como si disfrutara el espectáculo, su sonrisa se ensanchaba cada vez más. ¿Vas a dejar que la oscuridad se lleve a tu hijo?, inquirió, su voz profunda y burlona. ¿Un sacrificio de amor o un acto de locura? Esa es tu elección. María miró a Javier, que la observaba con los ojos más grandes, llenos de lágrimas. La desesperación se mezcló con el amor y la resolución en su pecho. No, nunca murmuró, sintiendo la luz dentro de ella arder con una fuerza renovada. Javier, aférrate a mí, no dejes que la tristeza te envuelva. De repente, nuevas sombras aparecieron entre las raíces retorcidas, figuras que habían estado ocultas en la oscuridad, que parecían luchar por salir a la superficie. María los reconoció, su familia, sus amigos, almas que habían sido devoradas por el árbol, unidas en su sufrimiento. ¿Por qué habéis venido? Sálvense, gritó, su voz temblando, y entonces, en un instante de claridad, esas almas comenzaron a recordar. Los murmullos se convirtieron en gritos de lucha y esperanza. No estamos muertos, por favor, guía nuestro camino, resonaron sus voces, entrelazándose con la suya propia, las raíces vacilaron, como si el árbol estuviera sintiendo el peso de sus propios crímenes. María aprovechó la oportunidad. Debemos enfrentarnos juntos, debemos recordar quiénes somos. No podemos ser simples ofrendas. Las palabras parecían hacer eco en el aire, creando un puente hacia aquellas almas perdidas. Con cada evocación, las figuras comenzaron a liberarse. Pronto, una luz cálida empezó a rodear a María y a Javier, y las sombras grises se dispersaron lentamente. La lucha se tornó más intensa. Las raíces del árbol discutían entre sí y empezaron a rechinar, como si fueran criaturas gaseosas que intentaran salir de una habitación angosta. El extraño frunció el ceño. No puede ser. ¿Cómo es que todavía resisten? Su expresión se tornó cada vez más furiosa, mientras la luz del amor y la memoria iba apoderándose de ellos. María sintió el poder de las almas fluyendo a través de ella. Recuerden. No se rindan, deben luchar con nosotros. Gritó, mientras el viento empezaba a aullarle al extraño, como un tam-tam de advertencia. El suelo se agrietó a sus pies, y en medio de aquel caos, las raíces avanzaron de nuevo, buscando apresar a cualquiera que se interpusiera. María se inclinó hacia su hijo, estrechando su mano con tal fuerza que sentía su latido. Nunca te dejaré ir. Las sombras que rodeaban a Javier retrocedieron, llenándose de temores que se manifestaban en visiones aterradoras. Él cerró los ojos y, con toda su fuerza, recordó a su madre, sus risas, los días felices que habían compartido. Al grito rompió la penumbra. Mamá, ayúdame, susurró, paralizado pero decidido. De golpe, la luz resplandeció, y momentos de vida parecieron volver a cobrar forma. Barras de oro fluyeron a su alrededor, alimentándose de la luz de las memorias compartidas. Y mientras el extraño gritaba, resignado a perder su jardín, dando pasos hacia atrás, la tierra de los alrededores se tambaleó al compás de la lucha, pero el árbol no iba a rendirse fácilmente. Con un rugido ensordecedor que reverberó en el aire, las raíces se retorcieron aún más, buscando a sus víctimas en una última carga de desesperación. Javier, corre. Ahora. María empujó a su hijo, pero mientras lo hacía, sintió un fuerte tirón en su tobillo. Una raíz había capturado su pierna con un hambre insaciable. No. No puedo dejarte, pero era demasiado tarde. El árbol extiende su sombra, y en una danza macabra, comenzaron los susurros a unirse en un clamor turbulento. Las almas comenzaron a guiarlas, pero María sabía que no todos escaparían. Su mirada se fijó en él. Extraño, que se acercaba, dispuesto a recuperar lo que era suyo. Esto no ha terminado, clamó, mientras la oscuridad comenzaba a encerrar todo a su alrededor, y el pánico se apoderaba de su ser. ¿Podrían ella y Javier salir antes de que la sombra del árbol los atrapara, o serían su próxima presa? El tiempo se volvía cada vez más corto, mientras el misterioso eco de la risa del extraño resonaba en el aire.
¿Cuál sería el verdadero sacrificio que necesitarían hacer para liberarse y romper la maldición del árbol maldito? La lucha se tornó desesperada. María sentía como el árbol tiraba de ella hacia las entrañas de la tierra, cada tirón la acercaba a la oscuridad, a esa vorágine que anhelaba devorar su ser. Con su otra pierna hizo fuerza, intentando liberarse de la trampa espinosa. Gritó, aunque sabía que su voz se perdía, ahogada en el clamor creciente del extraño y las almas que clamaban por ayuda. Javier. La desesperación de su grito llenó el aire. Recuerda nuestra luz, siempre en ti. Las palabras salieron de sus labios temblorosos, como promesas pasadas que bailaban en el viento. Javier, incapaz de moverse, sintió que el tiempo se ralentizaba. La luz alrededor de su madre brillaba como un faro en la tormenta, pero la sombra del árbol amenazaba con tragársela por completo. Las visiones horrendas de las almas atrapadas se agolpaban en su mente, recordándole que él no estaba solo, jamás lo había estado. «No puedo dejar que te lleve», exclamó, y, de repente, encontró su voz. Con cada palabra, el eco de su madre resonaba en su corazón. «No, no, no», gritó, arrojándose hacia la raíz que aprisionaba a su madre, mientras la luz comenzaba a fluctuar en intensidad, como un pulso desesperado. El extraño se acercó, su mirada gélida rebosaba malevolencia. «¿Crees que puedes salvarla? ¿Crees que podrás liberarte? Este árbol es más poderoso de lo que imaginas. Te devorará como devoró a aquellos que te antecedieron». Sin embargo, la rabia fluyó a través de Javier. «No dejaré que te lleve, mamá», gritó, sus ojos fijos en las raíces que parecían cobrar vida, como serpientes dispuestas a atacar. En su interior, los recuerdos de felicidad y amor se agolpaban, fortaleciendo su voluntad. María sintió que el amor de su hijo ardía como un fuego, y con él vino la fuerza. «Javier. Recuerda, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Toma mi mano». A pesar de la desesperación, sus palabras eran una ancla en medio del caos, una promesa de esperanza. Sus dedos se estiraron hacia su hijo, esperando que el gesto como un hilo de luz pudiera unirlos más allá de la carnicería. Javier, sintiendo la conexión, se lanzó hacia ella y, con un rayo de determinación, tomó su mano. El contacto encendió una chispa. Una ráfaga de luz blanca envolvió sus cuerpos, y con ella, una energía vibrante que comenzó a disolver la sombra que los rodeaba. Pero la raíz seguía tirando, ansiosa por apoderarse de la fuente de vida que representaban. «Esto es solo el comienzo», rugió el extraño, escupiendo palabras que sonaban como maldiciones. Mientras reía, una onda de terror recorrió el espacio. «¿Acaso piensas que puedes enfrentarte a mí sin consecuencias? El sacrificio se necesita, no quieras resistirte». María sintió cómo los cuerpos de las almas atrapadas se aferraban a su luz, cada una buscando su salida, forzando a Javier a recordar todas las memorias que lo conectaban a ellos. Sin embargo, el árbol, con su poder malévolo, ya comenzaba a ceder, pero a un precio alto. Las sombras se arremolinaban en su alrededor, satisfechas por su despertar. Una sombra se separó del grupo, tomando forma de una figura conocida, un familiar olvidado, su abuela. «María. Javier. No dejen que la oscuridad los consuma». Su voz vibraba con urgencia. «La única salida es enfrentar al árbol, no con miedo, sino con amor». El tiempo se escurrió aún más rápido mientras las raíces se movían frenéticamente. Un estruendo sacudió el suelo, la tensión aumentaba, como una cuerda tensada a punto de romperse. Confíen en el poder de sus memorias. Revivan cada momento brillante, cada risa, cada abrazo, instó la sombra familiar, antes de ser relámpago, engullida nuevamente por las garras que el árbol extendía. María y Javier se miraron, comprendiendo que su lucha no solo era por ellos, sino por todos los que habían sido devorados. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿acaso podrían recordar lo suficiente para enfrentar al árbol, o se convertirían en sus próximas víctimas? La oscuridad comenzó a arrastrarse otra vez, más voraz, como si cada susurro de terror del árbol llenara el aire. «Es ahora o nunca», exclamó María, y con sus corazones latiendo en un tenso compás, se lanzaron hacia el núcleo del árbol que pulsaba como un corazón maligno, sin saber si la esperanza de la luz podría enfrentarse a la sombra que se cernía sobre ellos.
Javier y María se lanzaron al centro del árbol, la negrura los envolvía como un velo helado. La luz que habían conjurado titilaba, tambaleándose al borde de extinguirse. Las raíces serpenteantes continuaban luchando, aferrándose a sus cuerpos con fuerza creciente. Cada movimiento se sentía como si un puñado de tentáculos intentara devorarlos, y el miedo se disparaba, acosando sus corazones. De repente, una visión aterradora se desató ante ellos, figuras tambaleantes. Las almas que habían sido arrastradas al abismo, se levantaron a su alrededor. Ojos vacíos los miraban, reflejando el horror y una desesperada súplica de ayuda. María sintió que su pecho se oprimía, y la luz en su interior parpadeó ante la angustia. Javier, debemos recordarlos, debemos revivirlos, dijo con voz entrecortada, sus manos temblando mientras trataba de aferrarse a la conexión que todavía los mantenía unidos. Abuela, gritó Javier, su voz rasgada por la angustia. Con cada clamor, la memoria de risas, abrazos y palabras de amor comenzaba a reunirse en su mente. Abuela, su luz nos guía. La luz se intensificó, y un calor reconfortante empezó a envolverlos, como un abrigo que desafiaba la oscuridad, pero el extraño no se iba a rendir. ¿Así que han decidido luchar con recuerdos? Inocentes. Cada recuerdo les hará más daño, los impondrá a la misma agonía que sufrieron esos desdichados. Les robaré esa luz y con ella, los consumiré. La tierra tembló bajo sus pies, como si el árbol estuviera enfurecido. La negrura se espesaba. Sin embargo, entre las sombras, se escucharon susurros. Voz tras voz, clamaban por ser liberadas, cada súplica empujando a Javier a recordar. Recordó el día en que su madre lo abrazó al enseñarle a andar en bicicleta, la risa de su abuela entre las flores del jardín. Cada recuerdo atesorado se convirtió en un destello de luz que empezaba a brotar, empujando la oscuridad. Yo soy el fruto de su amor, no lo puedes tomar, exclamó Javier con voz firme, más fuerte que antes. Nadie puede escapar de mí, retumbó el extraño, sus ojos centelleando con furia, como si el árbol mismo respondiera a su rabia. Las raíces se retorcían con violencia, golpeando contra el suelo. Que la oscuridad sea su destino. Pero María y Javier apretaron sus manos, sintiendo la fuerza en la conexión. La luz comenzó a elevarse, así como lo hicieron sus voces, llenas de determinación. No estamos solos. Nuestras memorias son más fuertes que tu oscuridad. Nunca seremos parte de ti. El poder de su fe resonó, y una explosión de luz estalló en el entorno. Las almas atrapadas se unieron a su clamor. Las raíces comenzaron a encogerse, incapaces de sostener a la madre y al hijo. La luz los envolvió, transformándose en una ola de energía que rebotaba contra la malevolencia del árbol. Sin embargo, el extraño seguía allí, desafiándolos. El caos se desató. La negrura del árbol comenzó a desmoronarse, y con cada pulso de luz, una parte de él estallaba en fragmentos, pero su esencia siempre regresaba. No se atrevan a pensar que me han derrotado. Soy eterno, gritó el extraño, desesperado por seguir en control. María comprendió que la luz y la oscuridad eran dos fuerzas que no podían coexistir pacíficamente. Javier, necesitamos concentrar nuestra luz, más fuerte que nunca. Debemos lanzarla al corazón del árbol. La raíz más gruesa devoradora se abalanzó sobre ellos con un crujido sordo, pero estaban determinados a luchar. Las memorias, como flechas de luz, comenzaron a volar en su dirección. Se prepararon, sintiéndose más poderosos con cada recuerdo, y Javier gritó, por todo aquel que ha sufrido bajo su sombra. El claro y contundente grito se fusionó con el amor que vibraba de sus recuerdos. Con un último empujón, con el corazón latiendo en un compás frenético, lanzaron su luz hacia el núcleo del árbol. El impacto fue estruendoso, la oscuridad pareció retorcerse, pero Javier vislumbró algo en la penumbra. Una sombra, más oscura que el resto, parece buscar lo que quedaba de su esencia. ¿Qué es eso?, murmuró, sintiendo el pánico asomarse en su pecho. ¿Acaso había un poder aún más antiguo y atormentador que esperaba su momento perfecto para manifestarse? La luz desbordante aún llenaba el ambiente, pero la sombra comenzó a tomar forma, revelando otra figura. ¿Era posible que un antiguo enemigo ya estuviera acechando en las sombras? Se hizo evidente que esta lucha apenas comenzaba.
La luz titilante que emanaba de Javier y María se cruzó con la sombra que emergía con lentitud, como si se materializara desde las profundidades del infierno. La figura oscura se definió, un rostro familiar aunque desgastado como un eco del pasado. Al principio no podían creerlo. Era su abuelo. Abuelo, la voz de Javier se quebró. La esperanza brotó de su corazón, pero la sombra no mostraba amor. Sus ojos estaban vacíos, como los de las almas que habían visto antes. No, no eres él, dijo María, confiando en su instinto. Soy lo que quedó de él, murmuró la figura, y su voz resonó en sus almas, evocando recuerdos de risas y caricias, pero también de profundos temores. Está atrapado ahora en el árbol, al igual que los demás. La oscuridad me ha dado forma, y ahora soy parte de ella. Todo lo que amas puede ser destruido, incluso por ti mismo. La desesperación se deslizó por la piel de Javier, al borde de la locura. No puede ser, gritó, tratando de luchar contra lo que sentía que era una verdad atroz. Marcaron la distancia al retroceder, pero la forma espectral avanzó, como un susurro helado en el viento de la noche. La luz que aún los rodeaba parecía flaquear, a medida que la sombra absorbía su calidez, devorando los recuerdos que todavía intentaban aferrarse con tenacidad. ¿Por qué no te vas de aquí? Tú no eres mi abuelo, exclamó él, emociones encontradas nublando su juicio. Pero el abuelo sombra solo sonrió con tristeza, una mueca grotesca que daba a entender que no había nada que pudieran hacer. Tu amor ya no puede salvarlo. Déjalo ir. Te corresponde a ti ser el siguiente. El eco final resonó como un eco en la eternidad, cada palabra punzante como un cuchillo en sus corazones. María se interpuso entre Javier y la figura, su determinación brillando como un faro en la tormenta. No. No dejaré que el miedo te consuma. Recuerdos lejanos pueden volver a vivir, gritó, y comenzó a forjar su propia luz, entrelazando pensamientos de amor y unidad, enfrentándose a la desesperación que intentaba engullirlos. Las raíces del árbol a su alrededor comenzaron a moverse de manera frenética, sintiendo la fuerza de la luz que se desbordaba. De un momento a otro, el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma se llenara de un poder antiguo y olvidado, una energía que ellos no comprendían del todo. Si somos fuertes juntos, nada puede rompernos, exclamó Javier con determinación renovada. Juntos, lograron lanzar sus recuerdos hacia la sombra. Su abuelo, al ver el resplandor, comenzó a retorcerse, como si luchara entre el amor y la oscuridad que lo atrajo. No. No lo hagan, aulló, pero era demasiado tarde. La luz se intensificó, envolviendo su figura en un destello de dorado que casi podía tocarse, pero el extraño no se había ido. En un grito ensordecedor, se alzó desde las entrañas del árbol, enfurecido por la resistencia de sus prisioneros. La negrura alrededor de ellos se convirtió en un torbellino de miedo, haciendo que los corazones de Javier y María palpitara con rapidez extrema. Este espectáculo no ha hecho más que comenzar, rugió con voz llameante el extraño mientras las sombras le obedecían, dibujando formas grotescas que parecían cobrar vida a su alrededor. La luz resplandeció por un instante, pero la reacción del árbol fue feroz. Un temblor recorrió el suelo, y la esencia oscura comenzó a chorrear hacia ellos como un torrente enfurecido. El tiempo se detuvo, pero la escena se desató de un modo visceral, la lucha entre luz y oscuridad se intensificaba, y Javier y María comprendieron que necesitaban un sacrificio. Dame tu mano, María, pidió él, mirándola a los ojos. Hay algo que debemos hacer, algo que solo podemos llevar a cabo juntos. La incertidumbre en sus rostros era palpable, pero el vínculo que los unía era más fuerte que el miedo. Mientras se acercaban el uno al otro, la sombra del abuelo gritó, un eco hueco que resonaba con un terror interminable. Con un movimiento decidido, Javier supo que la batalla había comenzado, pero no sin una verdad. Escalofriante, ya no era solo una cuestión de vida o muerte, sino una lucha por el alma de su familia entera. La oscuridad avanzaba, desafiando su luz, y todo lo que conocían estaba a punto de ser trastocado una vez más. ¿Lograrían salir o perecerían en el intento? ¿Qué precio deberán pagar para descubrir la verdad que el árbol había mantenido oculta? El suelo tembló bajo sus pies, titilando con un terror palpable que parecía surgir de las raíces mismas del árbol.
Javier y María se miraron, sus manos buscándose, unidas por una decisión que ni el miedo podía romper. La sombra del abuelo continuaba allí, su forma distorsionándose, alimentándose de la desesperación. «Apártalos», gritó la figura espectral, las palabras saliendo de su boca como un alarido helado que resonaba en la oscuridad. Su aliento traía consigo ecos remotos de lo que había sido, pero ya no era más que un parásito de recuerdos. «No», replicó María, desafiando a la tormenta de sombras que intentaba tragarlos. Junto a Javier, se concentraron, invocando lo que quedaba de su luz. «Eres un eco, un recuerdo, y no tenemos miedo de enfrentarte». Las raíces del árbol, ahora violentas y pulsátiles, intentaban aferrarse a sus piernas, pero su voluntad era más fuerte. De repente, un viento helado sopló entre ellos, haciendo que la luz titilante temblara con cada ráfaga. La sombra se retorció como un dragón furioso, buscando hacerlos callar. «El sacrificio siempre ha sido el camino», sentenció, cada palabra un veneno que trataba de sembrar la duda en sus corazones. «¿Qué sacrificio?», preguntó Javier, el miedo asomando en su voz, mientras la desesperación de su abuelo sombra parecía escurrirse entre los dedos. «¿Qué clase de maldición acecha mi familia?». Pero la sombra sonrió, un gesto ominoso que atravesó sus almas como un puñal. «Aquellos que intentan salvar lo que más aman nunca lo logran. Todo lo que desean atraerá la oscuridad. ¿Estás listo para perderte? ¿Estás listo para que el hambre de tus propios deseos consuma lo que amas?». «Cierra la boca», rugió María, un grito tan intenso como el fuego en su pecho. La luz en sus manos empezó a crecer, pulsando como el latido de un corazón resuelto. «No tienes poder aquí». Un desgarrador aullido salió del árbol, resonando en el aire como una advertencia. Las sombras comenzaron a danzar más furiosamente, convirtiéndose en figuras temblorosas que representaban a quienes habían sido atrapados por el árbol. Todos los rostros familiares se reflejaron en la penumbra, ojos tristes y lágrimas que aún parecían caer de sus mejillas. Ante esa manifestación, Javier sintió que el nudo en su garganta crecía. «Detente», gritó Javier, luchando contra el terror que se arrastraba hacia él por el suelo. Los rostros de sus seres queridos lo miraban, implorando, advirtiendo. Pero la sombra, no satisfecha, se multiplicó y comenzó a moverse como serpientes a su alrededor, intentando envolverlos en una prisión de desesperación. «Únanse». «Ahora», gritó Javier, comprendiendo que la única salida era la unidad, uniendo su luz en una obra de amor imperecedera. En un instante, la luz se intensificó, presionando hacia la oscuridad con fuerza creciente. Pero algo dentro de Javier empezó a desgarrarse, una voz susurrante en su mente le decía que, quizás, realmente estaba destinado a ser parte de aquel ciclo de terror. «¿Qué estamos haciendo?», dijo en voz alta, casi temiendo la respuesta. Sus emociones se arremolinaban, haciéndolo dudar de su propia fortaleza. María lo miró, determinación ardiendo en sus ojos. «Lo que sea que digan, vamos a cambiar su destino. Juntos». El árbol crujió, desatando un rayo de energía que rebotó entre ellos. La luz explotó en un destello cegador. Sin embargo, antes de que pudieran tomar aliento, una reverberación profunda atravesó el aire. «Hay algo más que no saben», dijo una voz temblorosa detrás de ellos, como un murmullo entre las hojas del árbol. Se giraron abruptamente, y sus corazones se detuvieron. La figura de su abuelo, en su forma verdadera, se estaba materializando detrás de ellos, con ojos llenos de tristeza. «El árbol tiene un secreto oscuro que ni siquiera puedes imaginar». Javier y María comprendieron que el juego apenas comenzaba, y su verdadero desafío estaba por desatarse. Pero, ¿estarían preparados para descubrir lo que significaba realmente vencer a la sombra y liberar el alma de su abuelo? ¿Qué oscuro enigma debían desvelar antes de que fuera demasiado tarde? La noche estaba en su apogeo, las sombras danzaban frenéticamente mientras el árbol maldito resistía el embate de la luz unida de María y Javier. Su abuelo, ahora manifestado frente a ellos en una forma clara y reconfortante, continuaba con su advertencia: «No es solo un sacrificio, es una elección que determinará nuestro futuro». El miedo se hacía palpable. El extraño, aún presente, observaba con satisfacción cada tic-tac del reloj de su condena. María sintió una mezcla de dolor y amor en su pecho,
recordando las risas de su familia, abrazos que parecían distantes pero estaban tan vivos en su memoria. ¿Qué secreto ocultas, abuelo?, preguntó, su voz temblorosa, anhelante de respuestas. Deberán enfrentarlo juntos. El árbol se alimenta de tus deseos y temores, y solo podrán triunfar si comprenden el poder de sus lazos. La figura del abuelo parecía desvanecerse, pero su voz resonaba con claridad: el amor verdadero nunca se quiebra, y hoy deben hacer la elección más difícil. Las raíces temblaban, ansiosas por consumir dicha luz que se empatizaba con el amor, despegándose de la oscuridad. María y Javier se miraron, motivados por la luz que cada vez crecía más. Nunca entraremos en tus garras, exclamó Javier, sintiendo el calor en su pecho aumentar. La imagen de su madre y abuelo luchando para protegerlo era el combustible que necesitaba. Las sombras chorreaban, ahora rodeándolos y haciéndolos temblar con frialdad. Eres un niño perdido, siseó el extraño, su voz como un eco siniestro. Al igual que tu madre, te llevaré al abismo, un destino que ya te pertenece. Pero María cerró los ojos, aferrándose al amor, a los recuerdos que lo ataban a ella. Solo vamos a vender nuestra luz por amor, dijo con firmeza. Si tenemos que elegir, entonces elegimos el amor. De repente, resplandeció una conexión nueva, una corriente de energía que escapaba hacia el árbol, y entre los gritos de las almas perdidas, un estallido de luz blanca emergió desde sus manos. Ante la fuerza del amor compasivo, el árbol comenzó a crujir, lastimado por las quiebras de su propia maldad. Las raíces se sacudían, perdiendo el control, mientras deshacían la prisión oscura en que se encontraban. Las almas, escrutadas y atormentadas, empezaron a manifestarse, recordando su humanidad. Con cada nuevo destello, se sentía el peso del tiempo retrocediendo. María y Javier gritaron los nombres de quienes habían perdido, profundo eco de recuerdos, de momentos felices. Las almas respondieron, unidas en un grito colectivo de respuesta. La luz se intensificaba, limpias y cálidas, llenando el espacio. Nunca nos rendiremos, gritaron al unísono, su luz empujando a la oscuridad hacia atrás. En ese instante clave, una chispa iluminadora surgió de su amor inquebrantable, y el árbol empezó a desgajarse. La sombra del anciano y del extraño se tambaleaban, confundidos, incapaces de sostener su poder. Es suficiente. No pueden vencerme, rugió el extraño, pero su voz comenzaba a desvanecerse con cada esencia liberada. Las raíces se encogían, y la oscuridad perdía su garra. Cada figura espectral atrapada ahora comenzaba a ser envuelta en luz, cada alma recordando su esencia de vida mientras se unía a la protesta de libertad. Tienen que elegir. Den su amor para romper el lazo con la oscuridad. La voz de su abuelo resonaba, guiando a todos en un acto decisivo. María, con lágrimas cayendo, se quedó mirando a Javier. Lo haremos juntos, dijo, y tomaron la mano del otro. Juntos, elevaron un grito de amor que resonó, atravesando la naturaleza misma. Siempre en el amor, nunca seremos separados. Siempre juntos, siempre fuertes. En cada palabra, el árbol tembló y, con cada latido del corazón, se desmoronaba un poco más. En un último estallido de luz, la sombra fue finalmente consumida. La oscuridad del árbol se desgajó en 1000 pedazos, y con un grito agonizante, los ecos del pasado fueron liberados. María, Javier y todas las almas hallaron la paz, sosteniéndose en la unidad que habían creado. La noche había dejado de ser oscura. Una calma perduraba en el aire, y las estrellas titilaban con fuerza en el cielo. El árbol maldito había caído, y con él, la sombra del extraño se desvaneció, llevándose con él todos los horrores que habían materializado. Finalmente, María se giró hacia Javier, quien la miraba con ojos brillantes. Vimos cómo el amor puede vencer la oscuridad. Aprendimos que el precio de nuestra luz es la fe en quienes amamos. Así, en la plaza vacía donde antes acechaban las sombras, comenzaron a surgir nuevos brotes. Esperanza. Amor. Un futuro donde las memorias y los lazos que habían formado serían eternos, y el árbol que antes fue maldito, florecería en la luz de lo que eran. La vida siempre volvería a surgir, las sombras no volverían a cernirse sobre ellos, porque habían encontrado el verdadero poder que los unía. Cerraron los ojos y respiraron juntos agradeciendo,
mientras una suave brisa acariciaba sus rostros, y así, la leyenda del árbol maldito se convirtió en un hermoso relato de amor, esperanza y resistencia. Ahora, escúchame bien. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es fundamental. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.